Bienvenidos nuevamente a OVNILógico. En esta ocasión para escuchar la segunda parte de la conversación que tuve con Mario Gorosterrazú. Y para retomar esta segunda parte hay que decir que en la primera estuvimos hablando sobre casos, sobre algunas cuestiones relacionadas con lo que es el fenómeno OVNI. Y en esta segunda ocasión ya comenzamos a hablar de los contactados y de otras cuestiones que tienen que ver más con ese aspecto del fenómeno. Entonces, sin más demora, vamos a escuchar la segunda parte. Bueno, Carlos, a mí me pasó que primero me focalicé al tema investigativo, al tema más de investigación de campo, pero después con el tiempo, alrededor de los 30, 33 años, me interesó más y hasta la actualidad, lo cual no quiere decir que eso sea permanente porque uno cambia. La forma que pensaba en la infancia no es la misma que hoy y en la adolescencia y en la adultez tampoco. Y quizás dentro de 10 años nos juntemos otra vez y hablemos y te diga, vos sabés lo que pensábamos, ese audio que grabamos hace un tiempo, ahora ya tengo otra opinión formada de acuerdo a esto. O sea que no que me quiero estancar en este pensamiento, ¿no? Cuando empecé con el tema de los contactados, me di cuenta que había un canal informativo. O sea que hay información que viene de algún lado, más allá del evento en sí, que te cuentan cómo era la nave, cómo subieron, qué ropa tenía el ser o todo lo que venga detrás. Hay en el tema una información que está llegando. Y a mí me gusta, o por lo menos desde esa época, lo asemejo mucho al tema de los sueños, pero se podría asemejar a otros temas. Pero, por ejemplo, te tiro un ejemplo. Sí. Vos mañana me encontrás a mí, nos encontramos, nos saludamos y me decís, Mario, con mucha expresividad en tu vista, vos me decís, Mario, ¿sabés que ayer soñé con vos? Estábamos en un río, estábamos pescando y de repente yo pesco un dorado y vos después pescaste un dorado y compartíamos y estábamos ahí. Bueno, yo te miro a los ojos, te analizo lo que vos me estás contando y te digo, ah, mira qué bueno, qué interesante, qué justo que tuvimos ayer el programa de radio y hoy nos encontramos y soñaste conmigo. Pero si yo fuera un escéptico, a ultranza, y digo, entre comillas, te digo, mira, yo me baso en el método científico, Carlos. Así que para mí vos no soñaste conmigo. Y vos me decís, pero sí soñé con vos. Yo te aseguro, si inclusive pegué un grito, no sé, en el medio de la noche y se despertó un familiar mío y me dijo, ¿qué te pasa? Y está bien, pero demostrame físicamente, científicamente que vos soñaste conmigo y que había un río en el sueño y que pescábamos un dorado. Demostrámelo científicamente, a ver. Y hoy, lamentablemente, no tenés las herramientas tecnológicas como para hacerlo. Sí. Bueno, Sí. el contacto pasa muy parecido a eso. Y a través de los sueños viene información. Por ejemplo, Paul McCartney, el bajista de los Beatles, creo que es súper conocido por todos, él argumenta que Yesterday o Ayer, que es una canción muy Sí. popular, la melodía la soñó. Y entonces cuando se despertó la empezó a tocar en el piano y después le preguntaba a los amigos, ¿te suena esta canción? ¿Te suena esta canción? ¿Te parece que...? No, dice, no la escuché nunca. Dice, bueno, no sé, será un sueño, vendrá del sueño, vendrá de otro lado. Y bueno, después le puso letra, que la letra sí es de Paul McCartney, pero la música, la tonalidad, no. Y del mundo onírico, del mundo de los sueños, han venido libros. Hace poco un amigo me dijo que iba a escribir un libro basado en un sueño que tuvo, con información que recibió en un sueño. Y han venido muchas cosas, hasta inventos a la humanidad, a través de ese canal, del canal de los sueños. Más allá de que nadie en el mundo pueda demostrar que Paul McCartney soñó esa canción. Es su palabra y su testimonio. Con el contactado pasa exactamente igual. Es decir, es un testimonio incomprobable científicamente. Vos no podés demostrarlo científicamente que él tuvo esa experiencia. Pero en el canal de información, en lo que él trae, como viene a través del sueño, él trae una información. Y esa información para mí es rica, siempre y cuando el contratado sea creíble, sea serio en su forma de que no haya un interés mezquino, que no haya un interés material y que yo diga, bueno, me pongo en el lugar de él y lo veo y me parece que hay algo ahí detrás, ¿viste? Por eso yo te puedo dar
fe de algunos testimonios. Yo he hecho podcast de gente que ha tenido contacto y yo no lo conocí, pero hay gente que sí la conocí y que lo pude conversar y ver a los ojos. Y esos casos me los guardo como algo que es una información, o sea que me aporta más que la investigación del campo, porque la investigación de campo, más allá de decir que es rara la forma en que se disecó el pasto o la forma en que el insecto, la postura que tomó o lo que le ocurrió al testigo, las marcas que pueden haber quedado en su piel, como nombraste, por ejemplo, el caso de Julio Platner. Yo me acuerdo que el médico había dicho que, una de las médicas que le había dicho que el puntito que tenía de la extracción de sangre, entre comillas, del encuentro de él, tenía un orificio central y varios micro Sí, orificios alrededor. O sea que era algo extraño y se podía comprobar científicamente. Pero no, me quedo con eso, me quedo que nada más que, bueno, hay un pinchazo raro, hay un pinchazo en la piel raro, o hay una cosa extraña en la investigación. Pero el contactismo me otorga una información que proviene de no sé de dónde, pero que puede llegar a ser útil en nuestro desarrollo como humanidad. O sea, yo puedo tomar y puedo decir, bueno, esto que viene acá o es basura o por ahí rescato un 10%, un 5% o algo de este mensaje, y te vuelvo a reiterar que es similar a lo que ocurre con los sueños. Viene una información de un universo desconocido que llega a la Tierra a través del que sueña o del contactado y que nos aporta, a lo mejor nos puede aportar algo a nosotros como personas en este planeta, en cuanto a información, en cuanto a poder mejorar o a poder aplicarlo en algo, digamos, ¿no? A eso apunto, ¿viste? sí, claro, como hablábamos fuera, o sea, en estos días, a la parte filosófica, a la parte del ser humano. Vos sabés que antes de que introdujeras el tema, yo estaba pensando ya, iba a pasar el tema de los contactados, porque en este podcast, en mayor o menor medida, a lo largo de todos los episodios, toco el tema del contactismo, o a tal o cual contactado. Y vos sabés que hay contactados, por ejemplo, bueno, vos decías que lo puedes ver a los ojos y que puedes decir, bueno, o que no busca algún rédito de ningún tipo, ya sea por ser reconocido o por querer sacar un negocio de eso. Y cito, por ejemplo, a Eduardo Pons Prades, por ejemplo, Ujú. a Enrique Castillo Rincón, que he escuchado en tu podcast, que él dijo, soy el único contactado al cual no le dieron un mensaje. Eh, Claro. no todos los contactados son fraudes, la gran mayoría lo son. Así como hablabas vos antes, por ejemplo, de los casos que decías, el 85% son explicables. El 10%, la verdad que no son verdad. Y el 5% sí queda con un poco de extrañeza y que puedes dudar. O puedes pensar que, bueno, que sí realmente pasó algo. Y yo creo que esa escala de porcentaje la utilizo para los contactados. Y yo pienso que es más, la voy a extender un poco más. Yo pienso que el 97% de los contactados, yo creo que son un fraude. ¿Y por qué pienso que son un fraude? Yo sé que por ahí, como decirlo, es loable el mensaje de ser buenas personas, de hacer el bien. Y siempre digo que, a ver, eso es algo que ya medianamente lo tenemos aprendido de que somos chicos. Hasta el momento, no he conocido un contactado al que diga algo revelador, que yo ya no sepa o que la sociedad ya no sepa de antemano. No así, como te comentaba, por ejemplo, el caso de Enrique Castillo Rincón, por ejemplo, o de Eduardo Pons Prades, que sí me parecen contactados genuinos, porque no todos los contactados son fraudes. Tenemos esos ¿No? dos casos, por ejemplo, que suelo citar como contactos que, o sea, les doy, como quien dice, la derecha. No sé cuál será tu opinión respecto a todo esto, Mario. No, en realidad yo a ninguno de ellos dos que nombraste los conocí. Sí conocí a un amigo que fue amigo de Enrique Castillo Rincón y que me daba fe de que era un caso auténtico, que fueron 5 encuentros en la década del 70, entre el 73 y el 75 más o menos, el caso de Castillo Rincón. Creo que los primeros fueron en Colombia y alguno que otro en Venezuela, me parece. Sí, Pero bueno, el caso de Pons Prades tampoco lo conocí, pero bueno, como decís vos, un historiador
muy conocido en España, un hombre muy racionalista, nunca interesado en estos temas, de hecho le tenía fobia a todo, trataba a toda la gente que tocaba estos temas paranormales como muy despectivamente en su momento, cuando él antes de que le pase lo que le pase, y le ocurre algo muy extraño y escribe un libro y después continúa con su vida como si no hubiera pasado nada, o sea, continúa con su vida de historiador como lo venía haciendo antes, ¿no? Sí. Una persona que tenía más para perder que para ganar con lo que Para cuenta, ganar, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Así que Sí, coincido, en esos casos son casos para tener en cuenta, pero no son personas que yo conocí. Te puedo dar otros casos que yo sí conocí, pero estos dos no. bien. Antes que me des uno de esos dos casos, o los dos como vos quieras, te quería decir sobre el caso puntual de Eduardo Pons Prades, que yo suelo decir, y lo he dicho en algún episodio de este podcast, que Eduardo Pons Prades no hizo carrera. Tan solo se limitó a editar ese libro porque creo que es algo que él había prometido o que él sentía la necesidad de hacerlo, pero después no siguió con eso. Es más, no dio entrevistas como contactado. Las No, entrevistas que siguió dando fue como historiador, nada más. tal cual. De hecho, queda como algo, como una mancha en la carrera de él. Si vos lees en Wikipedia el nombre de él y pones todos los libros que escribió y aparece ese ahí que no tiene, no es que hay otro parecido ni nada que ver. Son todos los otros son contar cosas como historiador, como la persona que cuenta un hecho histórico, ¿no? Que no es un relato de fantasía, ni una novela, ni nada de eso, sino que son investigaciones y estudios de historia, básicamente. Pero bueno, son estos casos, viste, que rompen con la norma. En este caso, él tenía que cumplir con lo que había prometido, como decís vos. De hecho, algo que me acuerdo ahora, medio risueño, fue que cuando él estaba en la nave con los seres le iban a dictar el mensaje que querían que él escriba, que él transcriba en el libro, y él Sí, dice, bueno, déjenme ir hasta el auto a buscar el bolígrafo, dice, ¿viste? sí. Y los seres medio que le dicen, no, no hace falta, no riéndose, pero diciendo, no hace falta que hagas eso, te vamos a grabar en tu memoria el mensaje y cuando vos lo quieras activar, se va a activar y lo vas a poder copiar tal cual. Y eso fue lo que pasó. Después dice, cuando se sentó en algún momento a escribir lo que le habían pedido que escriba, empezó a brotar en su mente toda esa información de manera casi automática. Se lo tenía incorporado entonces. Claro, y Sí. él no lo tenía consciente todo el tiempo, pero cuando activó la memoria para volver a recordarlo, salió todo entero. Ah, bien, bien, bien. Y me ibas a contar de dos casos, que me dijiste que tenías dos casos. No, te decía que estos dos casos en Sí. particular Ah, conocí a bien. los personajes, pero conocí muchos contactados, no dos, conocí muchísimos. Eh, Sí. Algunos son amigos, porque con el tiempo te vas haciendo amigo de las personas que te van contando estas cosas y te vas relacionando. Uno de los más cercanos que hoy tengo como amigo, que hablamos casi a diario, se llama Edgardo Marranti. Él tuvo un contacto de chico con seres desde dentro de la habitación de su casa y después, cuando era muy chiquito, después cuando tenía unos 12 o 13 años, en la Laguna de Lobos, acá en la provincia de Buenos Aires, cuando estaba de campamento con una nave y unos seres que se acercaron a la nave. Después, cuando tiene 20 años por ahí aproximadamente, empieza a ver seres y figuras adelante de él que solamente él veía. O sea, él le preguntaba a la madre, al padre, ¿vos ves lo que estoy viendo acá? Y solamente él veía. Entonces él dejaba de ver, no sé, el plato de comida, la persona que tenía enfrente, y empezaba a ver esa imagen. Y después se empezó a dar cuenta que cuando lo pintaba o lo dibujaba en un papel, lo boceteaba, dice él, hacía un boceto, Sí. desaparecía eso. Y así empezó a acumular bocetos de figuras que se le aparecían adelante de él. Pero no eran figuras muertas, eran como figuras como vivas, seres y figuras como cuadros, pero que se movían, tenían como vida, eran paisajes vivos, todas cosas así como que latían, muy raro. Entonces, bueno, él pensaba que estaba loco, que se aisló, la familia le dejó de hablar, bueno, un montón de cosas. Entonces le escribe a Pedro Romañuc, que estaba vivo en ese momento, y le dice, mire, dígame si estoy loco, dígame, y si no estoy loco, dígame no. Así que bueno, Pedro Romañuc lo cita en la casa, le pone un reflector en la cara como se hacía antes para saber si decías la verdad o no, viste, para investigaciones policiales. Sí. Y le dice, bueno, contame todo lo que me escribiste en la carta, contame igual, y bueno, lo escuchó de vuelta, como vio que lo que contaba era lo mismo que había escrito en la carta,
casi sé que exactamente igual. Le dice, bueno, yo te voy a dar un lugar, vas a tener que ir a este lugar, a acampar durante varios días, posiblemente un mes. Si querés ir, ahora no te puedo decir cuál es ese lugar. Si tenés decidido ir y hablar con tus padres, hablar con tu familia, si estás dispuesto a ir, anda. Y yo te voy a dar una carta de presentación y vas a ir a ese lugar. Después él acepta y bueno, él va con una carta de presentación de Pedro Romañuc y el lugar era la estancia de la Aurora en Salto, Uruguay. El encargado, que se llamaba Ángel María Tona, lo recibe y él, bueno, lee la carta de Romañuc, se ríe, nunca supo Edgardo qué decía esa carta y acampa un tiempo ahí. Y empieza a tener un montón de experiencias donde él tiene contacto con seres y le explican la función de él, por qué se le estaban apareciendo esos cuadros, y él a partir de ahí no deja de pintar. ¿Él qué hace? Acumula bocetos durante varios meses que le pone un número, los dibuja en blanco y negro y le pone un número. Y cuando él siente como un trabajo de parto, él siente que tiene que empezar a pintar y tiene que dejar el trabajo que está teniendo, se tiene que aislar y dedicarle 20 días a la pintura. Y en 20 días pinta ciento y pico de cuadros, a veces pinta 8 por día, otros días 7, otros días 6 por día, que se vuelven a aparecer, son los mismos bocetos que él boceteó, se vuelven a aparecer frente a él y los tiene enfrente de su mente como para pintarlos, los pinta con los colores adecuados y los copia. Él dice que es copiador, él no los inventa, los copia, y cuando termina sale de ese trance, digamos que durante esos 20 días, y lleva una vida normal donde empieza de vuelta a acumular bocetos, a veces una semana un solo boceto, otras semanas 2, 3, hasta que pasan 6 meses, 8 meses y vuelve a internarse 20, 25 días, pintar otra tanda. Y así lleva acumulado más de 2000 cuadros que vienen de esa otra realidad. Ese caso para mí es una persona auténtica que es amigo mío hoy. Sí. Pero después conozco muchos otros casos de gente que primero conocí, después lo conocí personalmente y pude hablar con él y contar. Y hoy tengo el WhatsApp y hablamos y conversamos. Pero el contacto no es todo el tiempo, Carlos. No es que vos estás todos los días con los seres. En este caso, por ejemplo, Edgardo tuvo una serie cantidad de meses de contacto o de la situación ahí en la estancia de la Aurora o cuando era chico, y ahora, por ejemplo, no tiene más contacto, simplemente recibe estos cuadros, que es como él entra como siente viste, como cuando las abejas, diciendo, ¿viste esos sonidos de abeja? Sí. Pierde un poco el contacto de la realidad, aparece el cuadro, lo dibuja, después lo pinta y su vida es normal, no tiene contacto con seres todos los días, no es algo todo el tiempo igual. Pero hay personas que no, que han tenido un contacto una sola vez y nunca más. Te puedo contar cientos de casos, pero no sé si te interesa escuchar, porque todos son, este que te resumí ahora, te lo hice muy escueto, pero si vamos a ver cada uno de los casos, tenés que dedicarle mínimo 1 hora o 2 horas a cada caso, ¿viste? Como para poder exponerlo con propiedad, porque son Sí. situaciones muy extrañas, ¿viste? Esto que me comentabas de este señor Marranti, noté dos aspectos de otros dos contactados. El tema de esta intensidad para pintar cuadros me recuerda a Robert Limos, al español, Sí, sí. en el tema de intensidad. Y este otro tema de casi de manera automática de hacerlo, me recuerda a, por ejemplo, Parravicini, cuando él decía que era como que casi de manera impulsiva se ponía a hacer sus psicografías. O sea, casi como que él no tenía control. Me Sí, recordó, es una mezcla, sí, porque en realidad él no pierde totalmente el control. Él lo que me dice es siempre, yo me tengo que arremangar y dejar los sí, codos al aire libre, porque si yo dejo los codos cubiertos, se corta el canal. Pero él no entra en trance, él ve lo que está pasando y todo. De hecho, él copia, él me dice, yo lo que hago es copiar. Yo tengo 100 bocetos, un papel arriba del otro. Digo, bueno, voy a arrancar con el primero. Se pone el primer boceto frente de él y él se le aparece de vuelta el cuadro que se le apareció oportunamente, porque el boceto está en blanco y negro. A él se le sí, vuelve a aparecer el cuadro que vio meses atrás, que boceteó, y él lo que hace es copiarlo. Se lo tiene, es como que vos tuvieras acá una foto y querés hacer el dibujo al lado, ¿me entendés? Pero no entra en un reproducirlo. trance así, Sí, claro, pero no entra en un trance así loco de no saber lo que está pasando.
ni descubrirlo después que termina el trance y decir, mirá lo que pinté. No, él está todo el tiempo consciente. Y él de hecho copia. Él me dice, yo lo Claro, que hago es claro. copiar. Lo que dice, yo no tenía nunca una instrucción pictórica y yo compré los elementos de pintura, compré la primera vez, cuando era joven, compré lienzos, compré los óleos, todos los elementos de la pintura, los pinceles, Sí. y yo no sabía ni cómo pintar. Y dice, cuando me puse enfrente, unas voces metálicas entre los dos ojos, o sea, en el entrecejo, sentía una voz metálica ahí que le iba indicando todos los secretos de la pintura y le entregaron técnicas que algunas no son técnicas que usan todos los pintores, sino son técnicas de él que recibió a través de ese contacto. O sea, digo, un Sí. caso que da para mucho y es muy, muy extraño. Te voy a hacer una pregunta, Mario. Una pregunta que tiene dos vertientes. Sí, Te voy a preguntar, obviamente, porque como vos decís, lo conocés, hablas sí, con él a diario, sí, o muy sí, seguido. sí. No, a diario. A diario, bien. ¿Cuál sería la finalidad por parte de estas, vamos a llamarlas así, entidades, para que él pinte esto? Más allá de representar de manera pictórica cómo son o cómo se ven. ¿Cuál sería la finalidad más allá de mostrar cómo se ven? O sea, hay una finalidad, a ver, para que se entienda, una finalidad, hay un mensaje detrás de todas esas pinturas o es solamente representar. No, hay mensajes. De hecho, por ejemplo, hay uno que representa, o sea, cada cuadro representa diferentes cosas de lo que él recibe, ¿no? Unos hablan sobre la vida después de la muerte, otros hablan sobre la evolución, otros cuadros tratan sobre la infiltración de seres entre nosotros, o sea, cuando nace una semilla cósmica, un ser que es uno de ellos, que está nacido de vientre femenina, pero infiltrado, digamos, pero es uno de ellos. Hay cuadros que hablan sobre la energía que sería Dios o eso. Hay diferentes temáticas en los diferentes cuadros. Uno Mm. habla del famoso hombre gris, como Parravicini. Ha recibido diferente información. Lo que pasa es que uno ve el cuadro y es muy difícil entenderlo si él no te lo explica. Si él no te cuenta te da algunos datos, es muy raro que vos mires un cuadro y sepas o interpretes. Pero él dice que el cuadro tiene hasta 10 significados. Entonces, el que le dé cada persona, y que aunque él no lo conozca, también es válido. O sea, si Ah, vos bien. te llega algo de ese cuadro, puede ser importante para vos o para alguien. Independientemente de eso, él dice que estos cuadros son como páginas para un futuro, para entender un montón de cosas cuando ya el contacto o este tema esté más tomado como normal, entre comillas, digamos. Y él, en el caso de él, por ejemplo, él regala los libros, o sea, nunca vendió ningún libro. Él tiene 12 libros que él regala en sus charlas, que son escritos y cuadros, y nunca en un congreso cobró un caché, digamos, para estar o algo así, porque a él le dijeron básicamente que no podía lucrar y tampoco puede firmar los cuadros. O sea, él no puede poner Edgardo Marranti al pie del cuadro, porque lo empezó a hacer en los primeros cuadros y recibió una especie de reprimenda o de tirón de orejas, donde se le Sí. dijo que él no era el autor intelectual, sino que lo que estaba es siendo un copiador, nada más, un nexo. Claro, sí, eso te iba a decir. Un nexo es un intermediario, como quien dice, es el mensajero Tal cual. entre el remitente y el receptor. Exacto. Y Es después, el bueno, mensajero, sí. sí, decime. Sí, decime y yo después te iba a decir No, una cosa sobre te esto. quería comentar algo que comentaste ahí al pasar, que no me quería olvidar. Conocí personalmente a Robert Gimós, el pintor catalán. Sí, Sí, lo conocí en el 2016 y me contó toda la experiencia de vuelta. La de él fue en Brasil, Brasil, sí. En Fortaleza. Y vos sabés que, te digo porque vos lo conocés al caso y seguramente nuestros oyentes, si buscan, se escribe Robert, como si fuera Roberto, sin la O, y Shimos es con doble L, como si fuera lluvia, doble L, y M-O-S. Bueno, una cosa que me llamó la atención cuando lo hablé con él personalmente fue que me dijo que él tiene una duda, porque él estaba inspirándose en el mar, o sea, mirando para el mar, en Fortaleza, cuando él tenía una novia en esa época que vivía en ese lugar,
la novia se va con su hermana a hacer unos mandados y él decide ir a caminar a la playa e inspirarse para pintar el paisaje o algo, porque él es pintor. De hecho, él hizo toda la parte gráfica de las Olimpiadas de Atlanta, o sea que es un pintor conocido en Barcelona y en el mundo. Todo lo que es la parte del logotipo, todo lo que fue Atlanta, no me acuerdo si fue 90 y pico, viste, las Olimpiadas en Estados Unidos. Atlanta 96. 96, él fue el que pintó toda la parte de las esculturas y todo eso, nació de su imaginación. Pero bueno, él fue ahí a tratar de inspirarse, de repente ve unas nubes raras, de la nube sale una nave extraña y él ve por la ventanilla unos seres. Pero él de repente se ve al lado de los seres para ver si él, porque según él tenía que pintarlos, que eran dos seres muy extraños, medios anfibios, con unos cuellos muy largos, tipo verdes, muy raros, vestidos con con una ropa de otra época, tipo medieval, un caso muy raro. Y yo le pregunté si él pensaba que lo habían abducido, que lo habían llevado dentro de la nave, y él me dijo, ¿sabés qué opino, Mario? Que mi cuerpo quedó en las rocas y ellos de alguna manera me transportaron o me hicieron entrar en otro cuerpo mío, o sea, sutilmente un cuerpo astral, otro cuerpo que tengamos nosotros, y mi físico quedó sobre las rocas y yo aparecía dentro de la nave para verlos y para poder tomar detalle de las arrugas de los ojos, todo, porque él los pinta tal cual, o sea, muy de cerca. Entonces yo digo, ¿cómo los vio tan lejos, tan cerca si usted estaba porque es un hombre de 60 y pico de años, si usted estaba tan cerca, si usted estaba en la roca, en la mar, ahí en la playa, ¿cómo el detalle ese? Me dice, no, porque yo lo estuve enfrente, pero su impresión, su parecer, fue que a él lo transportaron etéricamente, o sea que él fue como si fuera astralmente y se presentó dentro de la nave, pero su cuerpo físico quedó sobre la roca, lo cual a mí me llevó a replantearme algunos casos y pensar que a lo mejor el contacto con los seres no se produce físicamente, sino que quizás el cuerpo físico queda a un lado, se desdobla, digamos, el cuerpo físico al cuerpo etérico que todos tenemos, y el contacto se produce con el cuerpo etérico y el cuerpo físico queda en estado de suspensión. Es decir, si quizás alguien se acercaba a la playa donde estaba él y le hablaba, él no le podía responder porque estaba como extasiado en otro mundo. Sí. ¿Se entiende? Entiendo perfectamente. Así como que si el que ve el cuerpo de Robert Limos estaría en trance. Exacto. O sea, no estaría en concordancia con el ambiente, sino que, o sea, el cuerpo estaría en pausa, por decirlo así, sí. Pero la parte racional estaría con estos seres. Eso claro, sí. porque él me dice, yo los vi de cerca al lado, pero yo no me acuerdo en ningún momento haber subido ahí arriba. O Sí, cómo sí. me llevaron ahí. Entonces dice, para mí me dejaron físicamente ahí y me transportaron astralmente a la nave, digamos. Pues eso es algo que me incorporó su caso a charlarlo personalmente. Y después lo otro que hablamos es lo que él normalmente comenta en todos los casos, ¿no? Pero te podía hablar de muchísimos casos que conocí, de gente de vecinos de acá, que fueron contactados también, y otros de conocidos que también tuve la oportunidad de hablar así. José Lago es uno de ellos, ¿no? Sí, José Lago es José- un personaje de acá, un hombre que imagínate que yo lo conocí en los 80 cuando yo tenía 12 o 13 años, y él tenía ya 50 y largos, y después, bueno, él falleció hace 2 años, cuando a los 95 vivió muchísimo, y él argumentaba haber tenido bastantes contactos, digamos, con entidades suprafísicas. Él hablaba de esferas de evolución, no hablaba de un ser que viene en exploración físicamente a contactarnos, sino como esferas evolutivas ya de alta magnitud. O sea que un Sí. caso también un poco raro. Claro, por fuera de lo tangible, de lo físico. Sí. Más allá de Eh, que sí. él cuando él tenía los primeros contactos y eso, quedaban huellas y quedaban consecuencias físicas, pero no más allá de ello, nunca quedó, como hablábamos antes, ¿no? Ni el ser, ni algún utensilio, ningún elemento. Claro, algún rastro que se hayan olvidado. Claro. Bien. Mario, te quería hacer una pregunta para redondear con este tema de los contactados. Sí, Y ese tema, a ver, porque
Generalmente, cuando uno piensa en contactados, es inevitable no caer en el rey de los contactados, por decirlo así, o al menos de los contactados amarillistas, en Sixto Passwells. ¿Qué pensás de él? ¿Pensás que es un Y caso genuino? ¿Pensás que es amarillismo, como hablábamos antes, por ejemplo, de Fabio Serpa? ¿Pensás que es el Fabio Serpa de los contactistas? ¿O qué pensás acerca? mira, yo respecto a él, considero que el caso en su origen puede haber tenido algún viso de autenticidad. No lo conocí personalmente, sí lo conocí, tengo referencia de gente que lo trata y lo trató mucho tiempo y hubo un cambio en su personalidad. De hecho, al principio él no cobraba, no tenía ningún lucro respecto a lo material para participar en un evento o nada. Y después hubo un cambio en su personalidad, medio parecido a lo que hablábamos primero, ¿no? De una cuestión más parecida al tipo Serpa, que ya tenía un caché, tenía digamos, algo más prearmado, como si fuera una especie de, entre comillas, guión. De hecho, si Claro, uno se sí. fija y compara lo que él habla en diferentes oportunidades, se da cuenta que es casi un disco. Coincidimos completamente porque vos sabés que eso mismo es lo que he dicho en más de una ocasión, sobre todo en el primer episodio de este podcast, que digo, es como, a ver, porque uno puede tener una experiencia y después de 40 y pico de años ya te cansás de contarla. La resumís o le das un poco de color o decís, bueno, mirá, o cambiás el tono incluso al momento de contarla. Pero cuando la repetís, como vos decís, como un disco, o sea, se nota, y por eso dije en el primer episodio, que es como una coartada. ¿Viste cuando en las películas que el culpable repite una coartada de memoria para no pisarse en una mentira? Bueno, a eso me suena, más que a un Sí, caso genuino. ¿Y por qué citaba y por qué te hacía esta pregunta? Para reír sobre los contactados. Porque cuando me comentaba sobre Marranti, que le llamaron la atención de que no ponga su firma porque no era propiedad de él lo que estaba sucediendo, este tipo, Sixto Paz, todo lo contrario, hizo todo un negocio, incluso dando cursos sobre cómo contactar. Hasta ese punto se ha llegado. Y yo creo que eso es lo que le hace, si vamos a defender algún aspecto del contactismo, eso es lo que le hace mal, el negocio. sí. Como le hace mal Eso, a cualquier aspecto del fenómeno. eso y también todo lo que tenga que ver con pseudo sectas, ¿viste? Eso creo que es lo Ah, peor que tiene el contactismo, como sí, se ocurrió con, no sé si te acordás vos, y los raelianos en su momento, sí, que fue desastroso. sí, Y fundamentalismo, ¿viste? Que el suicidio en masa ya se transforma en una especie de religión, y esa parte para mí es muy, sí, muy negativa dentro de lo que es sí, el contactismo. Después, bueno, hay gente que es contactada por un rato nada más. Yo conozco casos de gente que dice, bueno, un día sentí la necesidad, sí. no sé cómo, como por ejemplo Pons Prades, que él iba manejando y un impulso hizo que doble para una calle que él no pensaba doblar y se metió en una calle de tierra y siguió y tuvo un contacto. Bueno, casos así yo conozco de gente que después no tuvo nunca más un contacto. Gente que dice, yo un día necesitaba ir para tal lugar y no sé por qué fui, porque hacía cuenta que me estaban llevando de las pestañas y Mm, me, sí. y me metí para tal lugar y crucé un alambrado y me fui, y vi esto y me llegó esto y nunca más. Y son casos anónimos, porque no son gente que yo te puedo decir, yo te la puedo nombrar, pero vos no la vas a poder referenciar con nada porque no es gente que ha escrito libros ni se No es conozca su caso. googleable. No es googleable. Claro, no es Sí, googleable, no. sí, Pero después, esos casos tienen muchísimo valor también. Yo conozco gente que inclusive ha llevado a varias personas, decir, bueno, siento ir a tal lugar, ¿me acompañás? Y han ido dos personas más porque él sintió ir a ese lugar y los tres fueron testigos y los tres me han contado lo mismo. Y ese contactado, entre comillas, no es una persona que hoy está todos los días con los extraterrestres, sino que ese día en particular sintió algo raro, se sintió extraño, sintió la necesidad impulsiva de ir a un lugar, se hizo acompañar por dos personas y los tres fueron testigos de algo espectacular, no algo así nomás, sino luces que salían de una, salían dos, de las dos, de otra salía otra, una que tomó tierra y que se acercaba al grupo, y empezaron a sentir miedo y se alejó esa luz. O sea, cosas así, muy espectaculares, son que los tres me han contado lo mismo, y son gente que no ha escrito libro, que no se conoce el caso en ningún lado, y que para mí son auténticas, porque no le encuentro, es como lo que te decía el sueño, hoy al principio cuando hablábamos de sí. que si vos me contás que tuviste un sueño, yo te tengo que creer. Científicamente no me lo vas a poder demostrar vos que realmente fue eso el sueño, Sí. pero yo te tengo que creer.
Iba a cerrar con esta pregunta de Sixto Paz, pero me parece inevitable porque antes hablábamos de Robert Limos y de Eduardo Pons Prades, que de hecho le aviso a la audiencia de Omnilógico que lo pueden encontrar en el podcast de Mario, acá la historia desarrollada. Tiene cada uno un episodio desarrollado. Te lo he mencionado, pero ahora lo voy a desarrollar. El tema de Reporte Venus. Está entre el viaje astral, parte, puede ser onírica o no, depende de cómo se lo analice, de esta señora, Sí, de Salgado. sí. No recuerdo el nombre completo porque es larguísimo. Juana del Carmen Escudero. Juana del Carmen Escudero de Salgado. Que a mí, a ver, más allá de que yo pueda creer o no en el contactismo o en los contactistas, esta historia me parece fantástica. O sea, me gusta, de hecho. Y yo he escuchado, no sé, creo que varias veces esos episodios que he dedicado al libro Reporte Venus y a la experiencia de esta contactada. Y que vos en una parte decís que era una mujer que en realidad, de hecho, tenía faltas de ortografía, no escribía bien. Mm, O sea, y no debería ser por a ver, por la escasez de cualidades que uno debería creer. O sea, debería ser porque, bueno, sí, por un argumento firme. Pero, por ejemplo, esta mujer comentó cosas que habían comentado otros contactados y ella estaba en aquellos años, en los 60, mm, 65, por ahí, en el medio de las sierras cordobesas y no tenía contacto con el mundo exterior como, por ejemplo, a ver, alguien de España, de Madrid de los 60, que puede tener contacto con la historia de Adamski, por ejemplo, que sabes que puede haber una conexión. Y esta mujer no tenía conexión con el mundo exterior. Y ahí te queda la duda. ¿Por qué claro, una persona en esos años, en la década de 60, sí. y no tenía acceso a las historias de Adamski, no sé, o de Billy Mayer, por ejemplo? Y sin embargo, hablaba, no sé si de lo mismo, pero de cosas parecidas, incluso con más detalles, porque he encontrado más detalles en la historia de esta mujer de Salgado que, por ejemplo, en Billy Mayer. Y yo creo Claro. que son esos pequeños detalles que te hacen pensar o creer, al menos de mi parte, creer que algo habrá pasado en su vida, que algún Claro. contacto habrá tenido. Porque, a ver, imaginemos una tribu del Brasil, del Amazonas, del medio del Amazonas, que de un día para el otro te hablen de civilizaciones de otro planeta. No sé, sería, ¿de dónde sacan la referencia? Sería muy difícil que de la nada saquen que en Venus hay gente de características nórdicas. O sea, no hay una raíz de pensamiento para elaborar tal historia. Yo creo que esas son las pequeñas pistas para decir, bueno, creo en esto, o en esta contactada, por ejemplo. No sé qué pensás, Mario. Sí, es un caso, yo lamentablemente no la pude conocer personalmente porque ella falleció. Ella vivía en Villa Dolores, la zona de Tras la Sierra, en En Villa Córdoba. Dolores, sí, en Villa Sí. Dolores. Bueno, ese caso, a mí yo era conocido de una señora que ya falleció también, se llamaba Norma Frutos, que tenía una editorial que se llamaba Sol Rojo, de Córdoba Capital. Y ella un día me conectó. Ella había publicado algunos libros de Terrera, bueno, había publicado el de Castillo Rincón acá en la Argentina, porque el de Castillo Rincón se había editado en Centroamérica, pero acá en la Mm. Argentina no llegaba. Y lo editó en 3 tomos al libro de la experiencia de Castillo Rincón. Bueno, ella me habló sobre Castillo Rincón también, bueno, pero me dice, mira, este caso es muy raro porque me lo entrega una poeta que nosotros le hemos publicado libros de poesía, que era la señora Carmen Agüero Vera, que fue la que escribió el libro. Entonces me dice, esta mujer, me dice, nunca se interesó por el tema ni nada, me dice, pero me contó una historia fantástica. Es un caso que es desconocido totalmente porque ella se enteró de casualidad que ahí había una señora que no salía prácticamente de su casa, que vivía enfrente de una plaza, que casi no veía, que era muy viejita, y le contó a una amiga de ella que había tenido un contacto o algo, pero ni el marido le creía. O sea, ni el propio marido de la señora Sí. contactada le creía que la señora era una contactada. O sea, que imagínate que nada. Entonces dice, yo tenía, la poetisa esta, tenía que ir a Villa Dolores a hacer un curso, que había una reunión de poetas que se hacía todos los años. Ese año se hacía en Villa Dolores. Entonces dice, bueno, ya que estoy ahí, aprovecho, y le quedó en la mente el comentario que le había hecho una amiga de ella y se fue a la casa. Lo atendió y bueno, mientras que se podía escapar, porque
el congreso ese de poetas duró una semana y pico, se quedó todos esos días, trataba de hacerse una escapada del congreso y a la mañana o a la tarde iba a la casa de esta señora y tomó apunte. Y la señora le entrega todo el material porque ella dijo, ellos me dijeron que iba a aparecer una persona que iba a poder publicar, porque yo no sé escribir. Entonces, ellos me dijeron que iba a aparecer una persona que me iba a publicar lo que yo quiero. Entonces que la segunda vez que la entrevistó, esta señora le entrega todos estos manuscritos, que yo te voy a pasar si te interesa, Sí, escáner claro. de escrito a puño y letra por esta señora, lleno de falta de ortografía y en cuadernos, viste, esos de tipo Gloria de esa época, Sí, de sí, esa sí. época. Bueno, y esta mujer lo publica, hizo una tirada y este libro ya ahora no se publica nunca más. O sea que fue un caso perdido, viste, muy raro. Y esta mujer, como vos decías, contaba esta señora que ella estaba barriendo en la casa o haciendo alguna tarea doméstica y de repente se veía en una nave, o sea, miraba para arriba, veía una luz o algo en el cielo, y después se veía dentro de esa luz, y esa luz la llevaba al planeta Venus, o a veces se veía directamente en el planeta Venus, y le contaban cosas, cómo vivían, cómo formaban familias, cómo se alimentaban, es decir, un montón de Sí. información, La sociedad, todo eso, que todo vos lo eso. podés creer o no, pero en principio o sea, sacás de lado que hay un lucro económico y sacás que haya un nivel de protagonismo y nada. Es un caso muy extraño. Muy extraño. Incluso para cerrar con esta historia de esta contactada, yo recuerdo que en uno de los episodios que habías hablado, porque creo que le dedicaste 3 o 4 episodios Sí, a Reporte Venus y a la historia de esta contactada, bueno, que es lo mismo. Recuerdo que vos contaste que en un momento ella estaba barriendo su vereda sí, y que vio a un ser como que le costaba mantenerse en pie, porque era como que si se levantara y que ella sintió pena por este ser, pero lo estaba ujú, viendo ahí frente a su vereda. O sea, sí, es como que también te da a pensar hasta qué punto forma parte de la mente o de verlo ahí frente a tu casa. Por eso me llamó la atención tanto que pueda ser la parte onírica o la parte mental como la parte visual. Es un caso que realmente merece la pena escucharlo. Es más, a quien esté escuchando en este momento, que se vaya después de escuchar este podcast a buscar Reporte Venus en el podcast de Mario, de los informes de Mario, y lo escuchen porque no tiene desperdicio, ni una de las cosas. Es más, ella dice que con los años vio a la cantante Yuya y dijo, ah, ella es de Venus. Le provocó tanta impresión que pensaba que era una mujer de Venus. sí, exactamente, es tal cual. Ella era una vidente, en realidad. Un vidente es el que percibe, ve, escucha o olfatea algo que el resto no. Probablemente si hay una persona que fuera vidente que estuviera entre nosotros, percibiría algo con alguno de sus sentidos que nosotros no. Ella, lo que comentabas vos antes, veía cosas ahí enfrente en la Plaza Sarmiento. Yo te comento que en el 2018, en enero, no, en febrero, yo estaba en Nono, que es muy cerca, Mm. de veraneo, y me fui hasta Villa Dolores, me fui hasta la plaza donde ella vivía, enfrente de la plaza está la casa, una casa que tiene forma de castillo, tiene, parece que un castillo así. Toqué la puerta y hablé con el inquilino actual. El inquilino me dijo que murió la señora, el marido y el hijo. Ella tenía un solo hijo. Hoy los que alquilan la casa son, digamos, la mujer del hijo de ella. Y el hombre que alquilaba la casa me dijo, yo le toqué la puerta y le digo que había leído el libro, un libro de una señora que vive ahí. Me dice, sí, yo conozco, dice algo. Yo no leí el libro, me dice, pero conozco que que la señora que vivía acá antes, ella no, pero se había escrito un libro sobre experiencia de ellas. Y yo le pregunté a los vecinos, me dijo él, y todos me dijeron que era una persona honesta, de barrio, una Sí. persona común y fiable, y que era real lo que le pasaba a ella. Lo que pasa es que ella no pudo dar pruebas porque le pasaba a ella sola nada más, lo que ella veía, escuchaba y sentía, y los viajes que hacía astrales era percepción de ella. Pero yo hice saqué fotos, digamos, de la casa, de todo lo que es la plaza, porque es una plaza hermosa, la plaza que está enfrente de la casa de ella, donde ella decía que veía muchas veces los seres y esto. Y en algún momento pienso hacer un podcast un poquito más corto y acompañado con esas fotos que tomé de la plaza y de la casa,
y con algunos testimonios que tomé de algunos vecinos, porque lamentablemente ella no la pude conocer. Y después, por intermedio de unos amigos de Córdoba Capital, traté de ubicar a la escritora, a la autora del libro, que te decía, se llama Carmen Agüero Vera. También falleció lamentablemente, pero estamos teniendo un contacto con uno de los hijos a ver si llegamos a los audios, porque ella, según el libro, graba todas estas entrevistas con un grabador de cassette, de esos que venían antes de cinta, y después el libro lo escribe desgrabando esas cintas. Así que estamos detrás con un amigo de conseguir las cintas de esas entrevistas de la autora con la contactada, y que sería muy valioso tenerlo, ¿no? Vos sabés que yo intenté contactarme con esta escritora, con esta poetisa. Ahora me entero que falleció. Sí. No lo sabía, no lo sabía. Que era la última línea directa de investigación que uno podría tener con este caso. Claro, Pero, pero ahora sabemos, sí, por lo menos llegamos a un hijo, que no me acuerdo si es odontólogo o algo, de Córdoba Capital, sí, y a ver si él nos ayuda buscando en lo que quedó de la casa de la mamá, si encontramos alguna caja o él si ubica algo, que podamos llegar a esa información. Igual sí, yo tengo parte de los escritos originales, llegamos y los tengo escaneados, que te los voy a, si te interesa, te los puedo pasar. sí, claro. Sí, sí, seguro, seguro, porque es una historia más allá de la veracidad o no que uno puede cuestionar, que yo no la cuestiono, pero es una historia realmente interesante. Es interesante y vale la pena escucharla y conocerla. Sí, Tanto obvio. no solamente la historia, sino a cómo era esta persona. Que incluso en el recuerdo que comentabas que en tu podcast, que el primer acercamiento que tuvo la poetisa con la entrevistada, que el esposo dijo, no, yo, discúlpame, pero yo me retiro. Como que no quería saber nada con eso. Claro, porque no le gustaba que la mujer hable de eso. Ella había tenido un par de entrevistas, pero nada más. Creo que uno era de Mendoza, uno de los entrevistadores que habían alguna vez lo habían entrevistado, que había salido un artículo en un diario de Mendoza, de allá, y otro, no sé si era también para unos estudiantes de periodismo de la Eso sí. Universidad de Córdoba, que la habían entrevistado, pero claro, cuando el marido, las pocas veces que ella tocaba el tema con alguien, no le gustaba porque él pensaba que iba a desprestigiar a la mujer, iban a pensar que estaba loca la mujer de él, Ujú. que le iba a traer problemas, digamos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, como hablábamos al principio, viste que el testigo que comentabas al principio que decía que ni siquiera con mi esposa lo puedo hablar, bueno, este es el caso contrario. Exactamente. Pero bueno, redondeando el tema de los contactados, Sí, sí, Carlos, yo creo que hay que revisar bien. Generalmente los más conocidos son un poco dudosos. Los que podemos inferir que los que están lucrando un poco con el tema son sospechosos, digamos, en algún punto, pero no deja de ser un tema interesante en los casos del día a día y en los casos como este que estábamos nombrando. Yo sí. conocí, por ejemplo, otro que te puedo nombrar mucho, pero Orlando Ferraudi, un caso, no sé si lo conocés, acá en la Argentina. Lo escuché por tu podcast, si no, no lo Ah, hubiera conocido jamás. con este hombre hablé muchas horas y después nos conectábamos por Facebook hasta que falleció. No lo sé con seguridad, pero Sí. tenía 80 y pico de años y su Facebook quedó inactivo. O sea, quedó inactivo y mucha gente que frecuentaba su muro decía, ¿alguien sabe algo si le pasó a Orlando? Y eso te estoy hablando hace 5 años más o menos de Hace inactividad. bastante, Y yo bastante. no era amigo, así Sí. no tenía su teléfono personal, pero bueno, sí muchas veces hablábamos, él prendía su cigarro y se ponía su colilla como si fuera, ¿te acordás Nimo? Ah, sí, Guillermo Nimo, el Guillermo Nimo, árbitro. bueno, así, él hablaba con su colilla y prendía un cigarro tras otro y me contó muchas veces su experiencia. A veces lo he escuchado personalmente y otras veces a nivel conexión, viste, en el Sí. año 2008, 2009. Creo que después del 2014 por ahí, no sé, no hubo actividad del 2015 por ahí no. Así que infiero, pienso que puede llegar a haber ocurrido algo. Y después, bueno, hay muchos casos, viste, que te dejan algo, viste. Y en otro punto, hay muchas personas que fueron contactadas, o no sé si contactadas por seres extraterrestres, pero sí que han traído de otro plano cosas a nuestra realidad, como te decía, a través del sueño de Paul McCartney vino la música de Yesterday,
Te digo un ejemplo, por ejemplo, Kary Mullis, que fue el creador de la PCR, hoy tan conocida por los test para el COVID. Él argumenta que venía viajando de una casa que tenía una cabaña en su biografía, que también murió este hombre en el 2019, o sea que nunca pudo ver que su invento fue tan famoso durante la pandemia, Sí. pero él cuando descubre la PCR, que gracias a eso le otorgan el Nobel de Medicina, lo recibe a través de conducir con su pareja, iba manejando por un camino lleno de árboles, desde una cabaña a su casa, una cabaña que él tenía en un lugar, en un bosque, creo que en California o Carolina del Norte, no me acuerdo qué lugar de Estados Unidos, regresaba a su casa en la ciudad y a mitad de camino empieza a recibir toda esta información para el costado de la banquina, al costado de la ruta, y le pide a su pareja que le saque de la guantera un cuaderno y empieza a apuntar todo, y después se dio cuenta que eso que había apuntado era esto, que no era tan difícil lo que había ahí. Y eso está en su biografía, que la escribió antes de su muerte. No te estoy diciendo que se lo haya dictado un ser extraterrestre, No, pero no, sí que desde un plano sutil exterior, sí. vino una información que fue extraña. Lo mismo le ocurrió a Tesla para el motor inducción, que hoy es el que usamos para todos nuestros electrodomésticos, para los secadores de ropa, de pelo, para la batidora, para todo, y hoy que cambió el mundo prácticamente, y él dice que mirando una puesta del sol, recibe en su mente tal cual el todo y él empieza a tomar apuntes. Y no era un Sí, contactado con extraterrestres. sí, Pero sí. bueno, te quiero significar que el contactismo puede ser un canal de informativo donde puede venir algo que sea útil. Puede venir un invento, puede venir el descubrimiento de una PCR, puede venir Sí, la vacuna contra el SIDA o contra el o algo, cáncer, o sea, claro. sí. O sea, que puede De, llegar a ser un sí. canal de información. De hecho, se decía que, o algunos especulan, que la creación del tornillo fue a partir de Da Vinci, cuando él se internó en un bosque y que volvió con todas esas ideas, ciertas cuestiones, a ver, de ciertos elementos. Bueno, con el tornillo. Algo tan elemental que puede ser para nosotros un tornillo, que en ese tiempo algo tan sencillo no era algo que se podía pensar a la primera. Y No, bueno, y esto tiene relación con lo que decís, o sea, algo tan elemental como por ejemplo el PCR, y que ahora lo vemos elemental, pero que en ese momento el descubridor no lo vio. ujú, Y bueno, sí, yo creo que por ahí hay una transmisión de datos que le sucede a ciertas personas, y personas puntuales, porque no es a todos. no, no. Y hay Y- personas que tienen que estar en el tema también, porque él estaba en el tema de la investigación genética, o sea que no es que le llega a cualquiera, lo mismo que a Tesla, lo mismo que a McCartney, no es que le llega a Yesterday sí, a sí, una personas que, persona que no sabe música. claro, que personas No, que no sé si cambiado la historia, pero que han dado un vuelco en la historia. McCartney con la música, y Yesterday, yo creo que, según la Rolling Stone, es la canción más reversionada en la historia. ujú, Eh, por ejemplo, bueno, el PCR, bueno, como decías, la utilidad que tiene el día de hoy, y cuestiones así, o sea, personas puntuales. Por eso yo creo que refuerza más de que en realidad, si vamos al caso, entonces Ixtapas tampoco ha cambiado el mundo en gran manera, solamente no, para vender libros con, bueno, como decimos con mis amigos, con humo, nada más. claro. Sí, igual hay Pero algunas profecías y algunas cosas que vienen a través de este canal que muchas veces no se cumplen o que son, claro, que hay muchas veces que a través de este canal también llegan profecías e información que después no se contrasta en la vida real, no se comparte y queda muy mal parado sí, el contactado. Pero bueno, hay veces que hay ciertas cosas, ciertas reflexiones, ciertos análisis que a mí me ha abierto a la mente cierta información de ciertos contactados. O sea, me ha hecho razonar, abrir canales en mi psiquis que antes estaban como bloqueados, ¿me entendés? Entonces, mm, ahí le encuentro más sentido a eso que a lo mejor irme, como hacía antes, a investigar huellas o a analizar en un laboratorio, o sea, mandar a un laboratorio un fluido que quedó después de un avistamiento, de un encuentro, ¿viste? Que es científico, entre comillas. Y lo otro es sí, pseudocientífico. Pero hoy me inclino más por lo pseudocientífico con ciertos contactados que para mí merecen la pena su análisis, ¿viste? sí, porque si vamos al caso, bueno, en ese sentido, uno podría decir, bueno, sí, analicé la huella y la huella tiene cierta cantidad de radiación. Bueno, perfecto. ¿Y qué hago con eso? Ahí Claro. llegó, ahí llegó.
En cambio, lo que decís por ahí, bueno, que por ahí una situación por fuera de lo científico, a lo mejor te suma más, te edifica más Sí, a un razonamiento, por ejemplo, a un razonamiento o a una conclusión o lo que sea. sí, Pero, o sea, te da más a pensar, a eso me refiero. Porque si decís, sí, bueno, este insecto tiene, no sé, 1.5 de radiación, bueno, perfecto, lo tiene. ¿Y qué hago con eso? Y hasta ahí llegó, nada más. O sea, sí. más que eso no te edifica, más que confirmar un dato. Sí, Un- pero te permite, si un contactado te da una versión o te dice algo, y vos a su vez encontrás anomalías en el lugar donde él dice haber tenido ese encuentro, o haber, es como que es una manera de constatar o darle un poquito más de credibilidad, ¿no? Porque también sí. pensemos que una persona puede tener una enfermedad mental que le lleva a alucinar con este tema, ¿me entendés? Hay que sacar siempre bien la punta al lápiz, o sea, buscarle siempre toda la razonabilidad al tema. A mí me ha pasado de gente que no le creo, como decís vos, tenés que pisar siempre sobre firme y ver dónde hace agua, dónde no hace agua, qué hay detrás de todo y buscarle. Y de eso, bueno, de 10 casos te quedás con 2, bueno, pero esos 2 te aportan cosas, algunos de ellos, ¿no? Y te digo, si ese caso o ese encuentro o esa afirmación del testigo se corrobora con una anomalía física medida con un tester, digamos, como decías vos recién, que hay radiación, por ejemplo, y encima de mentir, el tipo se va a tomar el trabajo de generar radiación en el medio de la nada para argumentar el caso, como que es medio raro, No, entonces claro, te confirma sí. un poco. Yo incluso, a ver, porque a lo mejor se entendió que yo lo asociaba al contactado, No. a ese hecho. Ah, Yo lo que decía es que porque son separados, o sea, yo sí, ponía ah, por historias separadas. O sea, el investigador que va, levanta la muestra y dice, bueno, este bicho se murió porque recibió 1.5 de radioactividad. Por un lado, una historia. Y por el otro lado, el contactado que por ahí te dice cosas que pueden ser reveladoras o no. Pero, a ver, que un bicho esté achicharrado por 1.5 de radioactividad, bueno, sí, es un dato científico, porque lo medís. O sea, ahí queda. Y no te suma por ahí para elaborar una teoría, más que el bicho mm, se achicharra con 1.5 de radioactividad. Y por el otro lado tenés el contactado, ese pequeño porcentaje de contactados que también te hace pensar más que un bicho achicharrado. A eso me refería. sí. Oscar Mendoza tenía un montón de investigación y escribió un libro que es muy interesante, se llama Ovnis, Huellas y Tripulante, pero más que todo apunta a la investigación de campo y tiene cosas que son interesantes. Pero a mí me encantaba leerlo y hablar con él sobre estos temas. Pero, bueno, por ejemplo, él dice que las huellas reales, la forma de que quedan las plantas es muy parecida como quedan después de colocarla en un horno a microondas. Y él probó electrocutándolas a las plantas, disecándolas, haciendo un montón de pruebas y dice, mira, lo que más se parece cuando la huella es real, o sea, real en el sentido de que no es un hongo, no es quemazón, no es Randolph, no es nada, nada explicable esa huella, y cuando él encuentra que hay, digamos, anomalías, él me decía, lo más parecido es eso, pero y ahí te quedás. Y bueno, es una huella real porque el vegetal, porque él agarraba, sacaba vegetales de dentro y de fuera de la huella, los cultivaba en su casa, en un invernadero, iba comparando cómo reaccionaba uno a otro. Y vos sabés que los que estaban adentro de la huella generaban gravitropismo, que se llama, que es cuando se hace largo para arriba. Y el Ah, otro sí. nacía de otra forma, ¿viste? Pero bueno, podés sacar algunas conclusiones y cosas, pero te quedás en eso, en que es algo raro y nada más. Claro, sí, en la rareza. Decimos, Es la mira, rareza. mira cómo creció. Y ahí Claro, queda. claro. Sí, sí. Por eso, a ver, porque con unos amigos nos hemos autodenominado castigadores de los contactados. Por lo siguiente, porque no, castigadores en el sentido de que no permitimos el absurdo de los contactados. Por eso siempre me refiero a ese 5% de contactados que ya he mencionado, que sí que me parece loable rescatar y destacar por encima del otro 95%. Pero sí, yo creo que también hay que filosofar un poco. Creo que Sí, filosofar y también discernir y ver, como decías vos hace un rato,
¿de qué me puede servir más allá de las pruebas, el mensaje? Hay mensajes que sí, que pueden ser importantes o relevantes, pero otros por ahí no, porque ya lo he escuchado en otra historia, en el cristianismo, en el islam, Mm. o sea, están parafraseando lo que ya sabemos. Yo creo que ahí es donde uno tiene que buscar y razonar y tratar de discernir, de acuerdo a sus intereses propios, ¿no? Porque no Mm. todos pueden tener sus propios intereses. Pero bueno, básicamente el contactismo es una cuestión de interpretación. Así como los cuadros de Limos o de Marranti, es una cuestión de interpretación. Puede haber más de una interpretación. Sí, obvio. Es que en realidad te digo que muchos casos son descartables, ¿no? Realmente, sobre todo cuando, lo que puedo decir, cuando se forman religiones, es muy poco probable que una inteligencia superior te dé una fecha y un horario para hacer show, decir que va a haber un gran avistamiento el 24 de mayo del mes que viene, en Ujú, tal sí, lugar. Que una entidad superior se preste a hacer ese tipo de cosas. Hay cosas, como decís, que rozan el absurdo, que te hacen decir, bueno, ¿cuál es la cuestión, digamos, ¿no? O sea, trabajan para el contactado, ¿sí? El contactado le dice, quiero que, claro, ¿me entendés? sí. Sí, aparte sabes que Pero, Mario, como si esa entidad tuviera el almanaque de la carnicería, que dice, ah, claro, bueno, marcamos esta fecha y listo. Yo creo que hay más interpretación del presunto contactado, entiéndase presunto como el mentiroso, el contactado mentiroso. mm, Pero bueno, el contactismo no es un... A ver, si bien yo le doy con un palo, vuelvo a repetir, no a todos. Rescato, casi como un arca de Noé, a ese pequeño mm, grupo de contactados que vale la pena conocer. Creo sí, que es un tema que hay que saber andar ahí en el límite, ¿no? sí, Y por último te digo, un caso de contacto muy importante para mí, no sé sí. qué opinás vos, te digo por último porque daría para hablar horas, pero es el caso de las apariciones en Fátima en 1917, cuando los Mm, pastorcitos ven a la Virgen o a esta entidad, solamente la podían ver los tres, pero la podía escuchar uno solo, muy clásico del contactismo, con seres extraterrestres, por ejemplo, y ¿Me aparecía disculpas que todos te los días. corrija? Sí, Te voy a corregir. La podían escuchar las dos pastorcitas, ver y escuchar las dos pastorcitas, pero el más chico no la podía escuchar. La podía ver, pero no escuchar. Y así era entonces. no recuerdo el nombre del pastorcito. Francisco, me parece que se Francisco. llama. Francisco la podía ver, pero no escucharla. Claro, me Así. parece que estaba bueno el dato que me pasás. Pero bueno, eso es Sí. clásico del contactismo. Entran en un éxtasis, dejan de escuchar todo lo que pasa alrededor, solamente le prestan atención a lo que están viendo. Pero, por ejemplo, la gente que la acompañaba, porque ella aparecía todos los días 13, desde Sí. marzo, de mayo hasta octubre, donde hubo Sí. una gran manifestación. Pero hay mucha gente que acompañaba a estas tres niños y veían, no veían al ser, pero veían como que el arbolito donde ellos decían que estaba arriba, que era una encina, se movía, se sumía. O sea que había algo ahí que solamente ellos podían ver. Había una prueba física por parte de los testigos, no por mí, ¿no? Pero por los testigos. Y también hubo una manifestación de una luz que secó toda la gente. No sé si te acordás de la última aparición. Sí, que el Una, sol danzaba, decían. claro, que había Sí. llovido y que secó a todo el mundo y había, algunos hablan de hasta 70.000 personas ahí. Sí, 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 era mucho porque era la última manifestación que incluso Claro, creo que ellos lo habían anunciado así, que era la última, creo. claro. Pero bueno, vos fíjate que este caso tiene muchos condimentos o los efectos y las características del comportamiento en la persona son muy parecidas a lo de los otros contactados que yo he podido investigar. Entonces, veo que puede haber algo vinculante. O otros casos de apariciones marianas, ¿no? Como Garabandal, o otros, Lourdes. Sí, o Meshugore ahora que está tan en boga O los también, contactados al día de hoy. ¿Viste? sí, Que no vamos, o sea, no vamos, hablo por mí. No voy a decir nombres porque si no, hay uno que tiene un programa de radio incluso que habla de Meshugore todos los jueves. Cuando yo le he preguntado, porque yo me he puesto en contacto con este contactado, digo, bueno, ¿de dónde sale todo esto? A todo esto le hice un cuestionamiento de preguntas, ¿no? Una lista de claro, preguntas. Y no me respondió ninguna. Es más, si tenés un mensaje claro, ¿por qué no me respondes? claro. Y ahí o sea, eso es lo que yo busco desmentir con los contactados. Mm. O con cierta parte de los contactados, vuelvo a repetir.
Pero es un buen ejemplo que pusiste, por ejemplo, de Fátima. En algún punto, en algún momento, lo enlazaré con, por ejemplo, con este tema de la teoría de la distorsión de Caravaca. Claro. Que, ¿quién te dice que a lo mejor no era la representación de una entidad que en ese momento, acuérdate que era la Primera Guerra Mundial, un pueblo muy creyente se manifestaba a través de esa manera de una Ujú. virgen, y no era Sí. otra cosa, como decíamos al principio, ¿no? Y de hecho la recluyen a la principal testigo, a la que quedó viva, porque los otros dos, hubo una profecía por parte de la Virgen o la entidad de que los dos pastorcitos iban, los dos que eran primos de ellos, eran hermanos entre sí, fallecieron. Sí. No me acuerdo el nombre de ella, pero Francisco era el varón y ella no me acuerdo el nombre de la... Y la que quedó viva, que fue la que después se hizo monja, pero fue como recluida en un convento y después ya no dejó de darle la connotación religiosa al tema. Pero al principio, cuando ellos la describieron, hay un dibujo que se hace como un retrato robot de lo que ellos hablaban las primeras veces y no da con una... Era un ser que tenía una esfera en la mano, que tenía como un traje acolchonado. Ah, desconocía Muy ese extraño. dato. Sí, Desconocía ese dato por completo, te digo. Lo sí, desconocía. sí, hay un libro que escriben unos portugueses, porque el caso ocurrió en Portugal, que fue Portugués. traducido al castellano. La doctora Fina de Armada, me acuerdo que era uno de los autores, y creo que Fernández era el autor, el varón. Los autores eran dos, un varón y una mujer. Hacen una investigación de los hechos primarios, digamos, lo que ellos iban diciendo y lo que decían los testigos que pudieron entrevistar ahí en el mismo lugar, decían en aquella época de lo que los niños decían, ¿no? Y después la versión fue mutando un poquito. Claro, a través del tiempo, viste que cambia. O sea, se van agregando cosas, quitando otras Mm, y no llega a la mm. versión original. Sí, Yo supongo que si seguimos hablando de contactados, vamos a terminar, creo que a las sí. 3 de la mañana, por lo menos. Y estaría bueno, igual estaría bueno, pero a los fines prácticos de los tiempos de cada uno, me gustaría proponerte un redondeo general de esta conversación que hemos tenido para este episodio. Y preguntarte qué puedes concluir de todo esto que hemos hablado, o sea, si has estado a gusto en este podcast. A ver, empezamos hablando de casos, ¿no? De avistamientos, de gente abducidos y después de contactados y cuestiones así. La pregunta es esta. ¿Pensás que en algún punto el fenómeno ovni engloba tanto cuestiones mentales como físicas? ¿O pensás que son cuestiones separadas? No, pienso que engloban las dos cosas. Bien, bien. De hecho, puede manifestarse físicamente, como te decía al principio, para mí se puede manifestar y en el caso que te comentaba de este muchacho ahí en el campo en Venado Tuerto, en el 78 de De Pérez, Juan Pérez. Sí, él llega a atar el caballo en el objeto, o sí. sea que es físico también, muchas veces el testigo dice que lo palpa muchas veces. Y Sí, incluso le regala, no sé si un guante o algo así. sí, Algo de sí, eso le regala esta entidad, este ser. pero también es inmaterial. O sea, no es totalmente físico. O sea, es físico mientras dura. Hay una frase que dice un investigador, un testigo, no me acuerdo, que me dijo una vez, pero ¿es físico o es como si fuera un fantasma, digámoslo, el fenómeno para vos? Me dice, es físico mientras dura. Me dice, mientras duró es físico, es tangible, pero después se fue y ya no te quedó nada. Se te escurrió como si fuera agua entre los dedos y no te quedó nada, no te quedó una prueba fehaciente para demostrarlo. Claro, sí, sí, no quedó nada para decir, como decías antes, una piedra o algo así. Claro, O una chapa ahora, la visión antigua de la ovni de chapa y clavos. claro. O sea, no tenés, bueno, como se decía en Roswell, que Jesse Marcel recuperó pedazo de chapa que doblaba y volvía a su forma. A esa imagen antigua me refiero. No descarto la posibilidad de que una parte ínfima del fenómeno ovni sean seres físicos que vibran en nuestra tercera dimensión y que con una, entre comillas, nave similar a nuestros cohetes o de otro tipo de tecnología, pero sí físicas, se hayan presentado alguna vez. Y quizás Roswell sea un caso. Pero lo normal de lo que yo he podido ver
O sea, no es que descarto eso. Yo lo que digo que de 100 casos o de 1 millón de casos va a haber uno físico o dos físicos. La mayoría del fenómeno se maneja de otra forma. Bien, O sea, bien. es un poco más complejo que analizarlo como una entidad que viene en son de exploración con una nave física, con un cuerpo físico como el nuestro, y que lo podemos tocar, interactuar con ellos como si fuéramos uno más, digamos, ¿no? En la misma frecuencia. O como nosotros podemos tocar un animal o una planta, que son con quienes convivimos acá, ¿no? Puede haber algún caso de esos, no lo niego que pueda haber alguno, que haya venido algún extraterrestre en exploración, físico, pero la mayoría no. Yo he visto no son así. El primer caso que se me viene a la cabeza, no sé si lo mencioné o lo pensé, el caso de Virginia, de Marco Sí, Licherese, que este oficial que tocó a este ser y que de hecho consta que falleció y que la esposa, a la viuda, no le permitieron ver el cadáver. Ni siquiera le entregaron el informe, siendo la esposa casada legalmente. No le entregaron el no. informe. A mí, por ejemplo, algunos contactados me han dicho que cuando la nave es muy física y los seres son muy físicos, muy tangibles, muy de tercera dimensión, generalmente provienen de la parte oscura, le llaman ellos, ¿no? O han recibido que vienen de una facción oscura del contacto, que lo que es de luz o lo que es de alta vibración generalmente es más incorpóreo. Ah, Entonces hay que tener cuidado también con eso, con quién te metes. ¿Viste? Entonces, eso a mí también, más allá de que puedo creerlo o no, esta afirmación, me restó en mí la afición que tenía antes de mostrar objetos muy físicos en filmaciones, en fotos y seres muy físicos que aparecían en algunos casos, como por ejemplo el incidente de Virginia es uno de ellos. Y bastante sí. actual porque es del año 96. Sí, y de hecho las testigos están vivas. Y Sí, tienen más o sí, sí, menos sí. nuestra edad, así que Sí, no, sí, no, seguro. no son personas, son No, no, jóvenes no, como porque nosotros. ocurrió en el 96, fue un caso muy físico. De hecho, hablan de que a los seres los andaba buscando los mismos bomberos con redes alrededor de toda la ciudad tratando de capturarlos, o sea que eran muy físicos. Claro, claro, sí, sí. Aparte se dio la alerta, o sea, y uno no da la alerta por un fantasma o Mm, en un hospital abandonado. Dieron la alerta porque estaban merodeando la zona. Que algo pasó, algo pasó. mm. Después lo quisieron disfrazar de que era un indigente con problemas de articulaciones, bueno, que parecía. Sí, o que eran monos que habían venido de la selva, también Sí, decían. sí, de ahí, de cerca del Amazonas, de la selva cercana a Virginia, que es una zona Mm, selvática. Pero, claro, pero bueno, eso será material para analizar en otra ocasión. en otra Porque, ocasión. Yo como resumen, Carlos, te puedo sí, decir que el fenómeno es un tema que puede llegar a ser importante para nosotros como sociedad para dar un salto, para ser más evolucionados, digamos. Estamos muy primarios todavía. De hecho, más investigás, menos sabés. O sea, más te metés en el tema, se abren, es como si fuera esas muñecas, viste, rusas que vos abrís y sale otra y abrís la otra. bambushka, Claro, bueno. sí, Acá abrís una puerta y aparecen cinco. Te metés en una de las cinco y se aparecen ocho. O sea que es infinito. O sea que sí. hasta ahora no hemos llegado a ninguna conclusión certera del origen. Sí podemos decir certeramente que hay un montón de casos, porque hay gente que le ha dedicado su vida, se han escrito ríos de tinta y se han escrito multitud de libros, millones de libros sobre un tema que no puede ser falso, no pueden haber alucinado tantos escritores en el mundo durante los últimos 70 y pico de años, desde Kenneth Arnold y Roswell para acá, que ese tema está tocándose, así que no creo que sea todo alucinación ni todo falsedad. Hay un Sí. fenómeno que es real y el encontrar lo que hay detrás quizás nos haga a todos como sociedad mejores. Sería como pasar de la edad, el día que nosotros conozcamos lo que hay detrás de ahí, para mí es como cambiar de era. Es como decir, bueno, pasamos de Edad de piedra a de la la edad de de piedra a la hierro. edad de bronce, no sé, sí, Sí, o sea, algo así. Entonces, todos los que estamos interesados en esto, vos desde tu punto de vista y con tu forma de pensarlo al tema, yo desde mi punto de vista y mi forma de pensarlo, y todos los que estamos interesados en el tema de nuestra forma de pensarlo, investigarlo, incursionar, tomar apunte, tomarse
el tiempo de desgravar, de entrevistar a personas, de buscarle la vuelta a todo esto, estamos bregando para pasar de una era a la otra. Estamos tratando de buscarle un salto, un salto en el pensamiento y en el desarrollo de una sociedad. Entonces me parece un tema por demás interesante. Sí. Y el día de hoy, inacotable, porque, Y como obvio. decías, en el ejemplo de las puertas, inacotable. Un investigador chileno que ya falleció también decía que si el Sí, 1% de los casos son reales, es el evento más importante en la historia de la humanidad. sí. Ya conocí solo por porcentaje. Ya con eso nada Sí, sí, más. sí. No quiero seguir preguntando por autores porque todo lo que he preguntado están muertos, así que Sí, ya parece mentira que los principales referentes a día de hoy ya no existan. O sea, no existan en nuestro plano. Como quien claro. dice, han trascendido. Y eso también da la pauta de que quedan personas por defender ese legado y tratar de buscar esa aplicación que ellos no Sí, llegaron a encontrar del todo. sí. Allen Hynek fue uno de los que yo he leído, he escuchado Ah, sí. he analizado. Antonio Rivera, no sé si escuchaste de él, Sí, fue el español. decano de la investigación en España. Hay Eh, muchos investigadores. Voy a Sí, citar uno que no sé si lo conoces, John Keel. sí, también. John Nada más Keel, que ya está hablando de literatura no hispana. Bueno, Allen Hynek también, pero sí. que cuesta un poco a veces el tema del idioma, pero sí hay que abrir un poco. Lo que pensaba que pasaba en aquellas décadas primeras del siglo XX pasa al día de hoy, en el siglo XXI, en pleno Claro, siglo XXI. sí, Pasa. Incluso con, sí, en el artículo se describe a los grupos, a quién consume, a quién no consume, a quién produce, a quién no produce, y sí. bueno, y las corrientes y todo, bueno, se explica en ese artículo, tan antiguo como actual. ¿Mm? Así que, Sí, es que tal cual, no hemos avanzado tanto en este tema, y no, de la década de los 40 para acá. sí. Buscarle la explicación que hay detrás, digamos, ¿no? El kit de la cuestión todavía está, es todavía más interrogante que certeza. Mira, todavía no he conocido a nadie que haya bajado un ovni. Por El supuesto. ovni sigue esquivo, al día de hoy sigue esquivo. Así Sí, que, tal cual. Y eh, fíjate que Jacques Vallée, como es, bueno, Antonio Rivera, casi todos los que arrancaron con todo esto han escrito esos libros y hoy los no solamente son actuales, sino que no ha quedado desactualizado, no ha sido agencia, superado sí. y no ha sido superado por otro autor, esas investigaciones. De hecho, ahora hay muchos investigadores de, como le llaman, de escritorio, viste que yo ahora lo soy un poco, pero en su momento viajé bastante también y traté de estar en los lugares, ¿viste? Pero antes era todo mucho más a pulmón y no había casi teléfono, había poco contacto, ¿viste? Para poder acortar distancias, que ahora tenemos todo mucho a la mano. Sin embargo, Sí. con toda la tecnología que tenemos ahora, estamos parados en el mismo punto prácticamente. Y sí, y sí. Yo creo que el único que, y vos lo mencionaste, creo que el único que por ahí está pisando, quizás con la puntita del pie, es Caravaca. Mm, Pero creo que Caravaca está pisando con la punta del pie. mm, Por encima de estos 70 años de uniformidad. Porque, como así, bueno, no se ha avanzado tanto. Se ha mantenido claro. uniforme. Sí, y más allá de todo, Caravaca no es un teórico, sino que ha sido investigador de campo. Yo he leído muchas investigaciones de huellas y de situaciones físicas, digamos, ¿no? O sea, más de llevar muestras de restos a laboratorio, ese tipo de investigación. Ahora sí, no te quito más tiempo para cerrar este episodio. Te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación para este podcast y bueno, agradecerte por todos, en primer lugar, por tus conocimientos, por tu tiempo y bueno, por todas estas cuestiones que los oyentes de Omnilógico han conocido a través de vos. Dale, Carlos, yo estoy agradecido a vos de que me hayas invitado. Estoy encantado de haber participado. Quedo pendiente para cuando vos avances un poco con tus podcasts y tocar algún tema en particular. Encantado de participar. Lo mismo vos a alguno de mis podcasts, que ahora estoy un poco inactivo, pero bueno, estoy haciendo otras cosas, pero siempre estoy conectado porque sé que mi trabajo no va a terminar mientras tenga vida, digamos, de seguir
hurgando un poco en lo que se me presente adentro de mí o me llegue a través de la vida que te va contactando con gente sin darte cuenta que por ahí has tenido contacto con esta realidad, ha tenido un roce con este fenómeno. Así que yo me sentí muy conforme, muy a gusto. Fue una charla muy informal y me gustó que sea así. Y te agradezco desde acá y te mando un abrazo fuerte. Y bueno, le agradezco a Mario Gorros Terrazú una vez más la intervención con este podcast. Y bueno, será hasta una próxima ocasión, hasta un próximo episodio de Omnilógico. Así que muchas gracias por escuchar y nos veremos en la próxima. Nos escucharemos en la próxima. Dreams alone with no resistance, fading like the stars when you wish to be.